desechar la basura emocional. Primero debemos entender esto desde la metáfora, porque lo emocional no es precisamente basura en sí. Nos referimos en todo caso a estados emocionales indeseables, de los que quisiéramos imaginar que son un producto que no necesitamos y podemos tirar a la basura. Como bien podría decir, yo no necesito de esta angustia. Y entonces sería bueno que yo pudiera tomar ese sentimiento de angustia y tirarlo a la basura. Para poder desprendernos de sentimientos que provocan malestar, es importante poder identificar las emociones. Existen 6 emociones básicas, que son el asco, el miedo, la tristeza, la sorpresa, la alegría y la ira. Sabemos que entre lo racional y lo emocional, lo primero, o sea, lo racional, ocupa un porcentaje muy chico frente a lo emocional. Somos más emocionales que racionales. Esa es nuestra realidad. Claro que también hay personas que no son muy emocionales, y esto no significa que sea imposible ejercitar la capacidad de las emociones, porque las emociones, al igual que la capacidad intelectual o los músculos, son ejercitables. Durante mucho tiempo se habló de emociones positivas como la alegría y negativas como el asco, el miedo, la tristeza o la ira. Pero hoy entendemos que no es exacta esa calificación, sino que todas las emociones cumplen con un propósito evolutivo. La ira, rabia, bronca, ese sentimiento de enojo que se produce en situaciones como, por ejemplo, cuando algo nos sale mal. Y ahí el enojo puede ser con nosotros mismos. O cuando interviene otro y son sus actitudes las que me enojan. La ira o el enojo tiene también la función de protección para emprender una acción contra aquello que representa una amenaza y te predispone a defenderte. Esta es la función más evolutiva. También es útil para cuidar aquello que está en nuestro interior, lo que llevamos en el corazón, poéticamente hablando. Claro, si viene alguien y putea a tu vieja, obvio que vas a enojarte. En ese momento están tocando algo muy importante en tu interior. Te lastiman con algo que para vos es muy valioso. Lo mismo si tenés una ideología o abrigás afecto a un club de fútbol. Entonces viene la ira para proteger aquello que vos querés de forma apasionada. Por otro lado, cuando desde lo racional le pones total freno a la ira, podés caer en la incapacidad de poner límites. No podés decir que no a situaciones que incluso son desventajosas. No le podés decir que no a nadie. Los extremos son malos. Una ira desmedida es destructiva y dañina. Y si es totalmente anulada, es decir, que a través de la razón yo puedo anular la ira, entonces te expones a que los otros te pasen por arriba y te pierdan el respeto. El justo medio es aquel en el que la ira es empoderante, es potenciadora. Sirve entonces para poner límites en cualquier negociación para que ésta no sea para vos desventajosa.
Esta última situación es donde uno controla o gestiona la emoción, pero lo hace desde una estrategia racional, inteligente, que no anula la emoción ni la libera para producir un brote. Lo mismo la tristeza. Esta nos sirve para reflexionar lo que somos y lo que nos pasa de manera inadecuada. La tristeza es una emoción vinculada a las pérdidas, ya sea de un ser querido o de aquello que nos venía dando satisfacción. Si de pronto aquella cosa o situación que me da mucho placer y gratificación me es arrebatado, entonces me sobreviene un sentimiento de vacío que solo se llena con la reposición de lo perdido. Pero estas situaciones pueden ser imposibles, como son, por ejemplo, la pérdida de la vida de un ser querido. Y entonces la sensación de tristeza solo se irá apagando a medida que se transite el duelo. Un dato para destacar es que la duración de la tristeza es 4 veces más que la alegría. El miedo. El miedo es una emoción que activa la adrenalina y alerta a las funciones de defensa para prevenir al organismo de los peligros. Ahora, cuando el miedo se instala a través de pensamientos distorsionados, es cuando se vuelve limitante. Son los pensamientos cargados de catástrofe y de paranoia. Aquí es donde la función del miedo se vuelve patológica y por lo tanto también limitante. En realidad, como dijimos antes, las emociones no son desechables, sino que se pueden gestionar, podemos aprender a conducirlas y moderarlas. ¿Cuántas veces estuviste en el medio de un trámite en el que sentiste que te estaban boludeando? Tuviste la intención y todas las ganas de armar quilombo, pero sos consciente de dónde estás, interviene tu razón y empleas estrategias inteligentes, moderas las emociones y apelas a lo racional. Podés pedir hablar con el gerente, con alguien que esté encargado, con quien sea, para tratar de solucionar tu problema de forma inteligente y eficiente. Por ejemplo, ante algo que es injusto, hay una evaluación consciente de la situación que dispara la respuesta emocional, pero es la misma razón la que la modera. Un ejemplo de algo injusto: te aumentan la cuota del teléfono, estabas pagando 2.000 y te suben a 4.000. Primero te recalentás, sentís que te tocan sin permiso la parte más noble de tu cuerpo, y luego toma dominio la razón, y entonces marcas el asterisco 111, y si bien lo querés putear hasta la 8ª generación, tomas conciencia y explicas tu caso para que te lo corrijan. Ahora, volviendo a la consigna de desechar la basura interior, esto tiene que ver con contenidos de pensamientos que quedaron en memoria y que se asocian a emociones de ira, miedo, tristeza o asco. En tales casos, estos pensamientos pasan a ocupar el centro del escenario mental e hipersensibilizan un área del cerebro que está encargada justamente de las emociones. Es decir, si pudiéramos deshacernos de esos pensamientos, podríamos también aliviar lo emocional.
Y para esto tenemos que hacer un trabajo de gestión racional. Tratar de gestionar conscientemente las emociones, haciendo un análisis de los pensamientos asociados. Identificar tales contenidos y desactivarlos. O sea que tenemos que entender que esos pensamientos se refieren, por ejemplo, a algo injusto, como habíamos comentado antes, algo que te subleva, y que es un problema del que lo más seguro es que no tenga una solución inmediata y tampoco esté en mis manos solucionarlo. Por lo que solo me queda adaptarme e intentar sobrevivir. Hay frustración, claro, pero las frustraciones deben ser tomadas como la oportunidad de buscar otro camino. Me pueden decir que es un consuelo de lo que no se puede, sí, pero si a todas luces no se puede, entonces ya no me tiene que interesar encararlo como un problema. Si no puedo respirar abajo del agua, entonces es lógico no intentarlo. O sea, es lógico no intentar respirar agua cuando mi naturaleza es respirar aire. Ahora, si me atan a un bloque de cemento y me tiran al fondo del mar, se da término al problema, porque es el fin. Hay también pensamientos que me entristecen, como los de pérdida. Pero ¿puedo recuperar lo perdido? A veces es imposible y debo soltar. Otra vez, una situación de adaptación. Hay pensamientos que me aterrorizan, de lo malo que tal vez pudiera llegar a ser, de lo que pudiera llegar a ocurrir. Es cierto que dentro de las probabilidades puedo ser víctima de un accidente o una enfermedad, pero ¿de qué porcentaje es esa probabilidad? Tal vez sea la misma de que me caiga un piano de cola sobre la cabeza cuando estoy caminando por una vereda. Más aún, serán distantes las probabilidades si cuido las normas de seguridad. El trabajo es entonces poder racionalizar estos pensamientos, que puedan estar referidos a posibilidades remotas o situaciones injustas de las que no tengo el control y caen fuera de mi responsabilidad. O los pensamientos referidos a las pérdidas, algunas irreparables y otras que demandan una estrategia de recupero. Es decir, trabajar para restituir lo perdido, siempre que eso sea posible, claro. Estas son algunas formas de manejar lo emocional que suele estar asociado a pensamientos que están distorsionados, como de que el cielo se nos va a caer encima y todos vamos a morir aplastados. Poder tener los pies en la tierra y en consecuencia las emociones puedan ceder para así también poder bajar la angustia.